Congreso de la República busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional y eso ha generado polémica en diversos sectores. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Amnistía, pero antes los dejo con la nota. Es 20 aniversario del informe de Memoria del Silencio de la ONU. También este día es un día que decimos no a la ley 5377 que pretende reformar la ley de reconciliación, pero también es el día en que dignificamos nuestras víctimas en general. Pues yo estoy aquí también porque mi madre Juana Tum, viva la llevaron y viva quiero que lo regresen. Y esto es parte de la lucha de todas las víctimas de Guatemala que sufrieron los crímenes de lesa humanidad en el país. Bienvenidos a una edición más de Sin Filtro. Esta noche, martes, SF Amnistía, hablaremos de una iniciativa de ley que ha causado polémica en el Congreso de la República. Se trata de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Amnistía. Para hablar de este tema, nos visita en el estudio de este lado Neri Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Muy buenas noches, Neri. Buenas noches. Por este lado nos acompaña el abogado Juan José Recinos. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña de este lado Rosalina Tuyú, coordinadora nacional de Viudas de Guatemala. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de este lado, doña Telma Marcos, superviviente del conflicto armado interno. Muy buenas noches, doña Telma. La primera pregunta es, ¿por qué ha generado tanta controversia esta iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional? ¿Por qué se debe aprobar y por qué algunos rechazan los intentos de modificar esta normativa? Comenzamos por este lado, Neri. ¿Por qué no se debe aprobar, modificar? ¿Cuáles son los señalamientos que ustedes hacen de esta propuesta? Bueno, simplemente porque esta iniciativa busca generar impunidad. Creemos nosotros de que las víctimas, las personas que sufrieron durante el conflicto armado interno, han tenido que esperar muchísimos años para acceder a justicia, que es un derecho humano, y ahora que finalmente hay algunas condiciones para poder tener este acceso a la justicia, se busca generar pues esta modificación a la Ley de Reconciliación Nacional para pues generar impunidad, para no dar ese derecho humano de acceso a la justicia, lo cual pues a nosotros nos parece realmente nefasto, nos parece a nosotros realmente un grave retroceso a los derechos humanos y también violaciones a tratados y convenios internacionales. No estamos de acuerdo con esa propuesta, esperamos nosotros pues de que eso realmente no pueda trascender en el Congreso de la República. De este lado, licenciado, ¿por qué sí se apoya una propuesta de modificación a la Ley de Reconciliación Nacional? Porque la actual ley, la que está vigente, viola 4 preceptos. El primero es la irretroactividad de la ley. El artículo 15 de la Constitución garantiza la irretroactividad y en este caso los delitos que se han tipificado como excepción en esta ley, algunos de ellos no estaban dentro del ordenamiento penal al momento de los hechos que ellos imputan. El segundo es que no hay crimen ni pena sin ley anterior a su perpetración. Entonces uno va a que no hay hacia atrás reconocimiento de la ley, el otro es a la ley misma que no estaba tipificado. Entonces esos 2 preceptos son violados. El tercero es que para juzgar a militares, que no todos los que están juzgados o están en proceso son militares, pero a los militares se les debió juzgar en base al artículo 219 de la Constitución por tribunales militares. Tribunal Marcial. Porque ese está vigente, los tribunales militares están vigentes. Y también porque las amnistías que se concedieron durante ese periodo fueron reconocidas en el artículo 16 de la Constitución, en las disposiciones finales y transitorias, pues fueron reconocidas, aunque argumente después la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fueron autoamnistías, pero la amnistía que se dio en los acuerdos de paz es bilateral y con el acuerdo está con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Entonces, creo que en ningún momento se pensaba en esos juzgamientos que se tienen el día de hoy. Es más, el acuerdo del esclarecimiento histórico donde se instala la comisión dice que esta no tendrá efectos judiciales, pero sí lo ha tenido. Digamos que aquella amnistía que se aprobó en aquellos años se quedó muy corta, licenciado. Yo creo que pues nadie iba a aceptar un señalamiento para ser juzgado
y aceptar, miren, si yo quiero que haya paz y que me juzguen. No esa era ninguna intención de ninguna de las dos partes firmando, ni del Estado ni de la URNG. Es más, esa ley es casi calcada del acuerdo para la incorporación de la URNG a la legalidad. Y entonces se da mucha vía a que ellos regresen a la normalidad, a la legalidad, puedan participar en la vía política, pero de repente hay las enmiendas de Curul, en las cuales ya tipifican los delitos que son parte de ese artículo 8, que es la excepción, y entonces ya tipifican genocidio, desaparición forzada, tortura, lesa humanidad. Y pues los últimos 3 no estaban en el ordenamiento antes de esa fecha. El Estatuto de Roma, que fue firmado en 2012, que es al que está acudiendo alguien que publicó en Prensa Libre el fin de semana anterior, pues él mismo, si lo lee más abajito, dice que el Estatuto empieza a regir desde el momento de su aceptación por el país, exactamente, en adelante, no para atrás. ¿Qué dice de esta postura, de la forma como no se incluyeron estos 4 delitos y que en aquella época no se hablaba de eso? Y que incluso, si esa hubiese sido la negociación, no se hubiera pues pactado esta amnistía. Bueno, lo que sucede es de que hay una ley previa. O sea, si bien es cierto, internamente dentro de las leyes penales en Guatemala no se hablaba sobre delito de genocidio, sí se hablaba de un tratado anterior. Un tratado que fue firmado en la década de los 50, que fue ratificado por Guatemala y por lo tanto forma parte del ordenamiento jurídico interno de nuestro país. Por lo tanto, estaba vigente al momento que sucedieron los hechos que se mencionan y por lo tanto, pues también estos delitos pues, no pueden prescribir. Aquí no se está haciendo uso de lo que se refiere pues, a la Corte Penal Internacional. Sabemos nosotros que eso entra en vigencia a partir de la firma en la cual Guatemala forma parte. Pero sí, Guatemala formaba parte previamente a estos tratados. Hay otros tratados internacionales también, los cuales Guatemala forma parte, precisamente los que tienen que ver con el tema de delito de genocidio, con desapariciones forzadas, con el tema también de tortura. Esos son también convenios que se encuentran vigentes y por lo tanto son aplicables para estos hechos. Guatemala entonces por lo tanto debe de hacer observancia a esos compromisos internacionales. Recordemos que fueron ratificados, recordemos que entonces son leyes internas y por lo tanto son aplicables. Doña Rosalina, ¿cuál es su punto de vista de esto que se está debatiendo en el Congreso de la República? ¿Cree usted que se está buscando impunidad como aseguraba el licenciado Rodenas? Efectivamente, el intento de querer reformar la Ley Nacional de Reconciliación es para garantizar impunidad a todos los que son responsables intelectuales y materiales de los graves delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno. Nosotros hemos visto que la Ley Nacional de Reconciliación son los cimientos para la posibilidad de ir construyendo la paz. Estábamos seguros de que ni en 1 año ni en 2 años es posible llegar a eso. Pero lo que sí es y será siempre importante es que se sienta un precedente de que acá es posible juzgar los crímenes de lesa humanidad y que no queden en la impunidad. Entonces, por esa razón es que nosotros como víctimas de ese conflicto armado no estamos de acuerdo con la amnistía y rechazamos cualquier intento de generar impunidad por todos los hechos ocurridos. Doña Telma, usted ha sido una víctima del conflicto y conoce también a víctimas del conflicto armado interno. ¿Cuál es su postura sobre este tema de la Ley de Reconciliación Nacional? Pues bueno, buenas tardes, que estamos presentes aquí. Gracias por darnos esta oportunidad. Pues mi punto de vista, que la realidad, yo también fui víctima de la guerrilla. Yo fui ultrajada. Y mi padre fue asesinado y secuestrado. Mi hermano era un niño de 10 años. Y tampoco no es justo que también ellos
juzgan a los militares, pero la realidad, el otro bando andan libre, no hay persecución penal. Hace 7 años, el señor Neri, usted lo dijo en la prensa, sea quien sea será juzgado, pero yo no lo he visto eso. Y mi familia quedó 3 dañados, mi casa lo quemó la guerrilla, porque mi señora madre, ella, lo hallamos con mi mamá, la guerrilla asando elote en mi casa, que lo abandoné arribita del campo de fútbol en Neva. Al otro día queman la casa y me quedé sin casa. Me quedé sin casa en el pueblo, me quedo sin casa. Y yo no he recibido ni una ayuda. Cuando yo pido una ayuda en el resarcimiento, a mí me lo niegan. No sé mucho, hace como 10 días, probablemente. Me entregaron 2 lápices y hace 10 días lo coloqué. Y ellos me prometieron 50 platos, que me iban a pagar bus, que me iban a pagar hotel, porque yo no tengo casa en Neva por culpa de esa guerra. Entonces, la última hora dijeron que ya no. Entonces, en los puntos de vista, allá en Neva, solo izquierdistas, los que trabajaron, los que combatieron, los que mataron. Bien, gracias. En alcaldía indígena, en la municipalidad, en organizaciones no gubernamentales, pagado de la comunidad internacional. Jamás nos hemos tomado en cuenta que han llegado a alguien que nos digan, mire, murió su familia, le vamos a tomar en cuenta. Mi madre, por llorar a mi padre, muere antes de los 12 años. Antes de los 12 años de que mi padre iba a cumplir cuando ella se muere. Hay una injusticia en Guatemala. Entonces yo estoy de acuerdo con esa ley. ¿Por qué? Porque solo un grupo está aprovechando el resarcimiento. Entonces que se vaya al Ministerio de Educación, bueno, nos falta maestro aquí en Guatemala. Carretera, que estamos en mal estado. Hospitales que no hay silla para sentar a cuidar a un enfermo y ni medicamento. Nos falta seguridad, los 4 fundamentales, punto de vista como mujer maya, como mujer ishi. Pues yo que se vaya, que se desaparezca el resarcimiento, porque yo solo hay un grupo de aprovechados ahí. Y cuando yo le pido algún proyecto, ¿y por qué no me lo van a dar? No. Hasta un guerrillero que se llama Nicolás Cobo Herrera es un estapador hoy en Neva. Y el alcaldía indígena, que se llama Diego Seto, Diego Santiago Seto, me ha perseguido en Neva cada vez que me voy. Y el Ministerio Público yo ya lo archivé. El día de mañana, si me pasa algo, ellos, los integrantes de ellos, serán responsables de mí o de mi familia. Vamos a la pausa luego de este testimonio de doña Telma. ¿Qué tan justa es la Ley de Reconciliación Nacional? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Amnistía. Estamos hablando de la propuesta iniciativa de ley que busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional. Hablábamos en el bloque anterior con una idea, ¿qué tan justa es la Ley de Reconciliación Nacional? Y aquí hay que partir entonces el tema en 2 puntos. 1, la justicia y el resarcimiento. Hablemos del primer tema, la justicia. ¿Se está haciendo justicia? ¿Se debería hacer justicia por este tipo de hechos y de crímenes que ocurrieron durante el conflicto armado interno, licenciado? Mira, en la Ley de Reconciliación Nacional vigente hay un procedimiento, en el artículo 11, y dice que cuando el Ministerio Público o el juez tuviese conocimiento de un hecho delictivo que pudiese ser enmarcado dentro del enfrentamiento armado interno, deberá ser elevado a una sala para que ésta conozca y declare si al lugar o no dentro de la amnistía, dentro de la Ley de Reconciliación Nacional. Y de lo contrario, pues deberá pasar al Ministerio Público para su investigación debida. Este procedimiento no se ha cumplido. Todos los casos se han ido directamente a la investigación del Ministerio Público. Sucede que cuando se promulga un nuevo código, el vigente, el Código Procesal Penal,
dejan un pedacito ahí que le hablan, dentro de los 7 procesos que tiene uno que se llama procedimiento especial de averiguación, en el cual cuando alguien no es hallado dentro de una exhibición personal, la Corte Suprema de Justicia puede nombrar a alguna de las organizaciones de derechos humanos y darle la facultad que tiene el Ministerio Público en la investigación para esa primera parte. En esa parte, vea todos los casos que hay, todos son en contra del Estado de Guatemala. Los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha remitido de nuevo a Guatemala para la investigación, pues esos, vea usted que la representación guatemalteca hizo una reserva en la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que era a partir de 1987 que iba a hacer ese reconocimiento. Pero hoy la Corte dice que la Corte es la que decide cuál es su jurisdicción y entonces hay casos anteriores a 1987. Y hoy también esa Corte Interamericana dice que nuestra Constitución dice lo que ellos dicen que dice. Entonces no hay mucha certeza jurídica ahora, entiendo yo, con esto de la Corte Interamericana. Así es de que, a mi juicio, ni se ha cumplido la Ley de Reconciliación Nacional y Guatemala ha caído inmersa en una vorágine internacional de una forma de justicia transicional que solo favorece a un sector. ¿La aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional ha estado parcializada, cree usted? No lo creo, es evidente. Es evidente. Desde el momento en que pues, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado hace la recuperación de la memoria histórica, desde ella viene sesgada. Esta fue la base para el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, ¿verdad? Y posteriormente, en ese informe dice que la mayoría del porcentaje de los hechos violatorios de derechos humanos lo comete el Estado y solo una pequeña parte de la subversión, que casi eran unos santos, ¿verdad? Y un 4% no se sabe quién los cometió. Desde ahí ya viene sesgado. Y entonces ahora solo están indicando que por ese porcentaje es que solo hay 10.777 denuncias en todo el Ministerio Público, más de 300 denuncias que están siendo conocidas por la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿verdad? Y en contra de la ONG apenas van 192, pero en una sola hay 64.000 hechos delictivos. Y usted puede ver ahí que esta Unidad de Casos Especiales tiene 6 agencias, solo para investigar agentes del Estado, y una para investigar los hechos cometidos por agentes no estatales. Claro. ¿Verdad? Entonces usted ve que no casa, no cuadra, porque en esta tiene más hechos delictivos a conocer y esta solo tiene 300 y pico denuncias. Y ahí ve usted que el esfuerzo no va por la misma vía. Preguntemos, ¿es justa la Ley de Reconciliación Nacional como está en este momento? ¿Se han cumplido los procedimientos para denunciar y promover las investigaciones de estos delitos? ¿Y qué pasa con esa parcialidad que señalan algunos sectores? Creo que no es una ley perfecta, pero de cualquier forma la ley buscaba precisamente que aquellos delitos que no fueran de trascendencia, de gran impacto, pudieran ser amnistiados y las personas que fueron o participaron de alguna forma en conflicto armado interno pudieran pues, incorporarse a la vida nacional, pero quedaban excluidos todos aquellos delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, delitos de tortura, delitos de desaparición forzada, sin importar quién los hubiera cometido. O sea, no se están excluyendo de ahí solamente a los miembros de la guerrilla, sino que si fueron miembros de la guerrilla, si fueron miembros del Estado de Guatemala, de las instituciones que conformaron parte y que cometieron, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, de estas violaciones a derechos humanos, pues no quedan fuera de esos procesos. Son delitos que por su gravedad, que por su ofensa grave a la humanidad, no pueden ser pues amnistiados. Hay también tratados internacionales que establecen que ese tipo de delitos no pueden ser amnistiados, no importa quién los haya cometido. Pero bien mencionaba el colega de que pues hay un 93% de los cuales pues tiene una responsabilidad del Estado, es una conclusión a las cuales llega la Comisión de Esclarecimiento Histórico, un 3% la guerrilla, un 4% sin poderse determinar. Recordemos que las instituciones del Estado aprovecharon toda la estructura que tenía el Estado, la Administración de Justicia, la propia institución de las fuerzas de seguridad, para asegurar la comisión de sus hechos y para asegurarse también impunidad. Fue hasta después de que se celebra, de que se firma la paz y que se empieza a fortalecer el sistema de administración de justicia, que se empiezan a dar los primeros casos. Pero por simple regla de 3, cuando vemos que el Estado tuvo mayor responsabilidad
que había mayor protección por parte de la propia estructura del Estado para la comisión de los hechos, entonces que tienen que haber más casos, obviamente, de parte del Estado. La guerrilla tenía sus responsabilidades también y quienes cometieron esos graves delitos también deberán de pues, comparecer ante la justicia. Es una responsabilidad del Estado dar y administrar justicia a todos. ¿Qué tan justa es esta aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional después de firmada la paz, doña Rosalina? Hay señalamientos de que se utiliza para obtener beneficios de un sector específico y que no hay denuncias, por ejemplo, en contra de crímenes de la guerrilla, o por lo menos no la misma proporción. ¿Usted también piensa en la misma vía que el licenciado Rodenas? Bueno, nosotras siempre hemos señalado que la ley es de aplicación general. Una ley que se hace es también para todo el país. Y quienes cometen delitos, pues para eso está todo el papel del sistema de justicia. Ahí sí que si los que dicen, bueno, está en desigual, solo se aplica a unos y a otros, pero eso no es responsabilidad de nosotros como víctimas y como sobrevivientes de ese genocidio que ocurrió en los años 80. Creo que allí es la responsabilidad de todo el sistema de justicia en nuestro país y por lo tanto ahí sí que los que han cometido y cabe dentro de todas esas tipificaciones de delitos, si resulta alguien responsable, pues tiene que apegarse a ello. Si alguien que es denunciado y también pues no se le encuentra cualquier responsabilidad, pues allí hay que respetar las resoluciones, aunque estemos o no de acuerdo, pero por principio la aplicación de la ley debe ser bajo el debido proceso, debe ser tal como dice en su contenido y como también está apegado a los convenios internacionales. Doña Telma, ¿se le hace a usted justicia también como sobreviviente del conflicto armado interno? ¿Cree usted que la ley de reconciliación se podría aplicar también a los hechos que usted sufrió? Pues sí, tendría que ser parejo, pues. Igual bando tenía que ser juzgado, porque no es que yo vengo a inventar aquí o que soy pagado por la gracia de Dios, tengo mis bienes con qué vivir. Pero a mí no me pasa esto. El Ministerio Público hizo algunas investigaciones, salen estos nombres que se llama Aura Beatriz Hurtado Paz y Paz, de 57 años, su búsqueda de respaldo internacional. Hay otra persona, Fernando Hoyo Rodríguez, falleció el 13 del 7 del 1982 y es del EGP. Fue padre católico, origen español. Entonces, ¿cómo va a ser eso, señores? Que un padre sacerdote que habla de Dios y toma las armas, y también el padre Javier que era párroco de Nevá en ese tiempo. Y él, la mentira que él nos hizo, yo era niña en ese tiempo, pero mi padre era catequista. Y él dijo que se bautice a los niños y yo me voy para España. Bueno, pues yo jugaba en el convento. Pero según las investigaciones, que el padre Javier Curián Prieto, nacionalidad española, tiene que ver. También él dio las órdenes que lo secuestraran a mi padre porque no se incorporó a la izquierda. Mi padre era un hombre campesino, comerciante, luchó para que se hiciera el parque, mercado, escuela, etcétera, etcétera, varios proyectos. Pero ¿qué pasó? Cuando mi padre muere, y gracias a Dios que estoy viva y todavía lo cuento, porque el general Ríos Montt dio, fui con mi padre así en el salón, que llegó un militar, no sé ni qué grado tiene, pero llegó el militar, ahí estaba presente y dijo que se entrara toda la gente. Y nosotros de obediente, como si es orden del gobierno y como uno ciudadana o
honrada de su país. Pues bueno, la bendición de Dios nos contamos con una casa en el pueblo y dejamos la otra casa arriba del campo de fútbol. Pero los demás personas acá se hicieron champas y con nylon. Eso es lo que genera una guerra. Generó pobreza, generó enfermedad, desnutrición en mis hermanos. Entonces yo no miro eso. ¿Será que el bien para el país, que entre el próximo año más adelante, a lo mejor ya no existo yo? Por culpa de esa guerra también tengo azúcar. Toda mi familia, los que estamos vivos. Yo no lo miro eso. Que las próximas niñeces que vienen atrás, que tomen las armas y se va a rebelar contra el gobierno y se van a la montaña nuevamente. Yo no quiero eso ni para mi hijo, ni para mi nieto, ni bisnieto, ni tataranieto. Yo quiero una Guatemala sin guerra, sin confrontación. Y por eso apoyo a la ley 5377. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos del resarcimiento y qué tan constitucional puede ser la iniciativa si se aprueba en el Congreso de la República. Será la CC en donde se tendrá que decidir si hay luz verde para estas reformas que los diputados están debatiendo. Con ese tema volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Amnistía. Y bueno, hay quienes piensan, algunos letrados, a favor y en contra de que el destino de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional tendrían que pasar un filtro de la Corte de Constitucionalidad para ver si estas son validadas en esa instancia. ¿Pueden y deberían pasar, Nari? Bueno, sí, definitivamente la iniciativa tiene inconstitucionalidades. Yo creo que cualquier inconstitucionalidad o recurso que se plantee, pues podrá dejar sin efecto esas modificaciones y esas reformas. Pero no es eso lo que nos preocupa de que dentro de estas propuestas se pretende que aquellas personas que han sido sometidas a este tipo de procesos ya fueron procesadas, pues se puedan amnistiar y puedan salir en términos de 24 horas. O sea, prácticamente si estas personas salen libres y después se plantea un recurso de inconstitucionalidad y la ley o las reformas que se plantean son declaradas inconstitucionales, las personas pudieron haber salido. Es muy fácil poder evadir una responsabilidad en ese sentido. Y después tratar de buscarlas y de capturarlas podría en algún sentido, pues, efectivamente afectar la administración de justicia. Por lo tanto, pues, yo creo que definitivamente esta ley es inconstitucional. Hay tratados y convenios internacionales que establecen precisamente que este tipo de delitos no pueden ser amnistiados. Esos tratados y convenios internacionales, de conformidad con el artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, son superiores a la ley interna y por lo tanto, pues esa modificación no puede tener nunca podría tener vigencia. Pero nos preocupa precisamente esa evasión que puede haber a la responsabilidad. Dos puntos acá. ¿Hay elementos de inconstitucionalidad en la propuesta? Este es uno. Y segundo, ¿se busca librar de culpa en estos momentos a militares que están en procesos? La primera, pues yo no veo ninguna inconstitucionalidad derivado que ese mismo artículo que ha citado el colega nos dice pues de que es superior al orden interno, pero nunca a la Constitución. ¿Se llegaron a agregar al bloque constitucional algunos de los tratados? Sí, pero no son efectivos si son contrarios a la Constitución. La misma Constitución señala que ninguna ley o tratado es superior a la Constitución. Entonces, por ahí pensaría yo que no tiene ningún problema en cuanto a inconstitucionalidades. Y obviamente, cuando ellos hablan de imprescriptibilidad, pues yo quisiera que me enseñen dónde Guatemala ya ha confirmado, ha ratificado el tratado de la imprescriptibilidad, porque Guatemala no es ratificante de ningún tratado de imprescriptibilidad. En la parte de genocidio, cuando lo habló como genocidio, crimen de guerra. ¿En Guatemala hubo guerra o no hubo guerra? ¿Hubo una declaratoria de guerra por el Congreso de la República? No la hubo. Aquí hubo un enfrentamiento armado interno. Insisten en llamarle conflicto para darle un grado más arriba de lo que merece. Pero fue un enfrentamiento armado interno. Y eso nos coloca
en diferentes situaciones. Entonces, por ahí pienso que iría en ese sentido. La segunda era... La segunda era, ¿se busca librar a los exmilitares que en este momento están en procesos? Y lo sabrá don Neri Ruenas. Byron Lima no era culpable del asesinato ni de ser cómplice de Monseñor Gerardi. Ya está muerto Obdulio Villanueva. Pero así se probó en juicio. Realmente no se probó, pero esa orientación se llevó. Ahí está Noel de Jesús Beteta, lleva 27 años preso por un crimen que no cometió. Ahí está por el caso de Mirna Mac. Y también ahí se lo llevaron y no les importó y pagaron su resarcimiento y el otro está preso 27 años y todavía le falta algo más ahí. Las abuelas de Sepur Zarco dicen que no pidieron resarcimiento. Ahí anda circulando en las redes los millones que se pidieron y cuánto les dieron a ellas al final, ¿verdad? Y cuánto recibe ECAP y otras organizaciones que fueron las acompañantes y querellantes adhesivos en ese caso. Y usted nunca sabe si eran las abuelas las que estaban ahí, porque siempre todo el tiempo estuvieron tapadas. Y parece tan inverosímil eso, que a usted le digan que va a regresar alguien todos los días a que la violen. Alguien la violan y se va y desaparece y trata de huir. Pero bueno, ellas fueron esclavas sexuales, ¿sí? Y se iban a su casa a dormir y regresaban a la esclavitud. Es muy inverosímil el caso. Caso Molina Teyssen, 4 oficiales que están detenidos, el jefe del Estado Mayor, el comandante de la zona, el G2 de la zona, y no me acuerdo quién es el otro que está ahí. En todo el juicio no probaron absolutamente nada, solo toman en consideración 2 testimonios, el de la agraviada supuesta Emma Guadalupe Molina y el de la mamá. Fíjese qué bonito la declaratoria de la mamá, que ella reconoce que eran militares los que se llevaron a su hijo supuestamente, porque ahora parece que están probando que está vivo. Y dice que lo reconoce porque van Ray-Ban, pero podrán decirme, yo no sé si alguno de ustedes participó en la subversión, pero Pablo Seto sale en un video grabado por Pamela Yates, donde sale con sus Ray-Ban entrenando a su gente. Pablo Seto, por cierto, diputado del Parlacén, y se va a lanzar a presidente, responsable de la masacre de Chacalté, cuando murieron 120 personas por manos del EGP. Y entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Será que realmente ha habido justicia o solamente han buscado culpables? No están buscando la verdad, sino culpables. ¿Por qué? Por el resarcimiento. Se está buscando solo culpables y no justicia, es uno de los señalamientos que se hace. El licenciado menciona algunos de los casos. ¿Cómo se responde a eso, Ner? Yo creo que esos casos han quedado debidamente justificados y probados dentro de los debates. Hay verdades judiciales porque los casos ya quedaron firmes, ya terminaron todas las fases judiciales y por lo tanto no hay duda de las responsabilidades de lo que ahí se cometió. Y en todo caso, pues si la gente está pidiendo algún tipo de resarcimiento, no debe estigmatizarse. La gente tiene derecho a que el Estado responda por los hechos que se cometieron y eso no es ningún delito, eso está establecido en las leyes y por lo tanto, pues la gente tiene derecho a poderlo exigir. Yo no veo por qué a la gente se le tiene que señalar con el dedo, ¿verdad? Si la gente perdió todo, mucha gente perdió no solo la vida de las personas que no tienen ningún precio, mucha gente dejó abandonados sus bienes, sus terrenos, sus cultivos, sus animales, por salir huyendo de la violencia, por buscar refugio en otros países como fue en México, y al regresar perdieron todo. Entonces la gente tiene derecho a que el Estado le reponga todo aquello que perdieron por culpa del Estado. Y también porque se ha determinado que ha habido responsabilidad de Estado en este tipo de casos. Yo creo que esos casos pues no los vamos a discutir ahora, fueron discutidos ya ante un tribunal de justicia, ya se probó suficientemente, fue convencido un tribunal, fue convencido una segunda instancia y por lo tanto los procesos ahí pues se decidieron, se dilucidaron, se discutieron. Ya hay una razón jurídica para eso. En el caso de doña Telma nos aseguraba ella en el bloque anterior que no ha encontrado eco para pues, los hechos que ella vivió y que padeció. Pareciera que solo se favorece a un sector. Eso habría que reclamárselo al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que debe de llevar adelante la persecución penal y si el Ministerio Público no le está respondiendo a las denuncias que ellos presentaron, entonces hay que acudir a organismos internacionales por denegación de justicia. Pero si ella, sus familiares, recibieron algún tipo de violación por parte de alguna persona, grupo armado o lo que sea, lo correcto es presentar denuncias. El Ministerio Público tendrá que investigar, tendrá que buscar pruebas, tendrá que determinar responsabilidades, pero si el Ministerio Público no está funcionando, el Estado entonces tendrá que responder puede hacerlo ante los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Rosalina, el tema del resarcimiento es un tema que también causa polémica cuando se habla de reconciliación nacional. No solo el tema de la justicia, pareciera que el resarcimiento, uno de los elementos claves para cerrar heridas, no ha funcionado. ¿Qué sucede con este tema? Efectivamente, todos los gobiernos que han pasado desde la firma de los acuerdos de paz no han tenido voluntad política para asumir esa responsabilidad del Estado para poder resarcir todos los daños económicos, sociales, culturales y materiales que ocasionó el ejército, las patrullas civiles y todos los grupos que apoyó al ejército para cometer todas las masacres, las desapariciones forzadas y las torturas y las violaciones masivas contra las mujeres. Entonces, lamentablemente, todos estos gobiernos han dejado al Programa Nacional de Resarcimiento fuera de su agenda. Y eso se ve a simple vista cuando estos gobiernos que han pasado también más han atendido las demandas de las patrullas civiles, más han apoyado proyectos para esas familias que para las víctimas del ejército. Entonces, allí está una gran desigualdad y por lo tanto, si el programa antes tenía que tener 300 millones y ahora solo tiene 25 a 30 millones y que más de la mitad de eso sirve para infraestructura, obviamente para las víctimas donde debería de ser canalizado, se quedan sin nada. Entonces, todavía es una deuda histórica y nosotros no renunciamos a esa reparación porque es un derecho debido a que muchas mujeres, como decía también ella, que muchas están con graves enfermedades que se pueden curar y todo es por el miedo, por el terror, por la persecución, por la amenaza, y yo creo que el Estado aún pues tiene esa responsabilidad para que las víctimas puedan ser atendidas. Y por ello siempre nuestras demandas es verdad, es justicia y es reparación. Jamás del perdón, jamás del olvido, jamás impunidad, jamás amnistía, porque aquí se ha castigado a algún campesino que roba una gallina, que roba una bicicleta. ¿Y por qué no juzgar a masacres? ¿Por qué no juzgar a toda la desaparición forzada? Muchos seguimos buscando a nuestros seres queridos que están ubicados en los cuarteles militares, bajo las escuelas, bajo puestos de salud. ¿Y por qué no tener ese derecho de dignificar también a nuestros muertos? Doña Telma, el proceso para buscar un resarcimiento, para que se le escuche a las víctimas de los grupos subversivos de la guerrilla, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿En dónde ustedes han encontrado eco? ¿Cuál es su testimonio al momento de revelar de lo que fue víctima y si ha llegado a la justicia y a las entidades de resarcimiento? Pues bueno, ese hombre que es un excombatiente de la montaña, se llama Nicolás Cobo Herrera, él me ofreció 200 y le dije que, ¿y por qué él me ofreció los 200 quetzales? Porque me dijo, si la guerrilla mató a tu papá, diga que sea el soldado, porque para que entre más ayuda, me dijo. Pues como yo no estoy acostumbrado a mentir, le dije que yo no tenía por qué decir mentiras. Pero lo hizo con mi hermana, lo pagó a mi hermana 700 quetzales. Y ahí en el resarcimiento lo fue a encontrarlo los papeles por la lápida, que mi hermana había dicho que fue el ejército que había eliminado a mi padre, cosas que no fue así. Entonces ellos ofrecen dinero, lo manejan a la gente a su antojo,
sí le dan el resarcimiento. Pero si yo le voy a decir que no, no es que tengo que decir la verdad, porque lo que es la verdad, verdad. Entonces, allí no nos atienden, pues. Entonces, por eso mejor que se cierre el resarcimiento y que apoyo esa ley, que esos 4 entidades del Estado, que se vaya ese dinero, que va al resarcimiento y que vayan los diferentes ministerios, porque no es justo que solo un grupo es beneficiado igualito, exguerrillero beneficiado, y otro grupo de militares retirados, jubilados, no sé yo, que están en la cárcel, y la justicia tiene que ser igual, la paz ya se firmó. Y yo, por ejemplo, sí, lloré a mi padre casi los 30 años, pero ese dolor, dije yo, ya se firmó la paz, ya se quedó. Pero ¿por qué es como que a mí me abrieron, la llaga está secándose, pero me lo hicieron así? Entonces me volvieron a abrir en mi corazón. Y así fue como yo puse la querella. Pero la querella está lento. Y que digan a la gente que viene a manifestar aquí en la capital, que por ejemplo el área Ixil, que digan que no hubo guerrillero. Yo presencié la audiencia con los otros militares. Y allí vinieron a decir miles de mentiras, porque yo lo viví. Yo lo viví, no me lo contaron, ni tampoco lo vi un libro o lo vi un video, no, yo lo viví. Entonces, que esa reconciliación que haya, que lo pruebe el Congreso. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos de cómo se puede llegar a la reconciliación. Ya vieron ustedes las modificaciones, la propuesta de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, lo que menos ha traído al parecer es eso, reconciliación. Volvemos luego a la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Amnistía. Hemos hablado sobre esta iniciativa de ley que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional, pero que también ha generado mucha controversia. En el bloque anterior terminábamos con una pregunta: ¿cómo se puede buscar, cuál es la ruta para llegar a la reconciliación nacional después de 3 décadas de enfrentamiento? Le dejo la palabra, licenciado Rodenas, ¿cómo se puede llegar a la reconciliación? Sí, muchas gracias. Yo quiero recordar al cardenal Quesada Toruño, Rodolfo Quesada Toruño. Él tenía una frase muy interesante que decía: estamos dispuestos a perdonar. Pero antes de perdonar queremos saber a quién perdonar y de qué perdonar. Eso significa que tenemos que conocer la verdad, de qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables de los hechos. Y eso nos lleva a nosotros, por lo tanto, a la búsqueda de la justicia. A través de la justicia vamos a determinar las responsabilidades. Ya una vez teniendo eso, yo creo que ya es un paso concreto para buscar el perdón, quienes estén en esta disposición de tener perdón y de encontrarse en la reconciliación. Yo creo que Guatemala es posible que pueda encontrar la reconciliación, pero no se puede llegar a la reconciliación si no se ha transitado previamente por la verdad y por la justicia. Ahora, es un procedimiento que puede resultar doloroso. Sí. Conocer la verdad duele, pero es un proceso altamente saludable, dijo Monseñor Gerardi también, cuando presentó el informe Guatemala Nunca Más. Y por lo tanto, yo creo que es importante conocer qué fue lo que pasó, sin importar quiénes están en esta responsabilidad. Aunque nos duela, tenemos que conocer esa verdad. En los últimos años hemos visto algunos procesos por los hechos y los delitos del enfrentamiento armado. ¿Estos procesos legales han ayudado a la reconciliación, cree usted? Yo creo que sí. Muchas personas se han buscado, se han sentido dignificadas. Recordemos que es necesario hablar de justicia transicional, de garantías de no repetición de los hechos, de acceso a la justicia. La gente, cuando finalmente llega a la justicia, ya se encuentra como reconciliada consigo misma, con su pasado, se ha buscado nuevamente, se ha encontrado nuevamente con su comunidad, y nosotros hemos visto gente realmente que se ha sentido liberada a través de estos procesos. Por este lado pregunto, ¿la ruta para la reconciliación, licenciado, cuál puede ser, cuál recomienda usted? Bueno, estoy de acuerdo en algo, hay que conocer la verdad. La verdad se ha escrito sesgadamente. Y entonces hay que conocer la otra verdad, donde están todas las verdaderas víctimas del terrorismo nacional e internacional. Porque aquí hablan de que fue la pobreza, la falta de inclusión, el racismo. Pero no, aquí lo que hubo fue una invasión
de una ideología cubana, ¿sí? Bajo las órdenes de la Unión Soviética, para ese periodo que estamos viendo ahorita, con combatientes aquí internacionales también. Ahí están los libros, ellos mismos lo han dicho, pero ya no se conoce esa verdad, esa no sale. El Estado recibió el de la Comisión de Restauración Histórico y esa supuestamente es la verdad, y ahí lo vienen enseñando durante 20 años, pero no dan la verdad del otro lado de la moneda. Nadie enseñó que doña Telma fue víctima. Y como ella, no hay 10, 20, 100. Hay cientos de miles de víctimas, principalmente en el área del EGP, donde armaron masacres realmente bárbaras. Ahí esa parte no ha sido juzgada, el Ministerio Público se retarda, las denuncias ya están, echémosle la culpa al Ministerio Público, echémosle la culpa al organismo judicial que no pasan a la siguiente fase. Total, si agarran a un grupo porque lo acusan de un delito, lo meten 3 años a prisión preventiva hasta que logran conseguir medio algo y lo condenan, aunque no tengan las pruebas completas. Pero si usted acusa a alguien de la izquierda, a Pablo Monsanto, a Pablo Seto, a Walter Félix, a todos los que están ahorita en el poder de la izquierda, a ellos nunca los van a juzgar. Tienen ese sistema cooptado. Entonces, la verdad hay que conocerla. Ese es el primer camino a la reconciliación. El segundo es la no repetición. Empezamos con el Estatuto de Roma. Muy bien, excelente. De aquí en adelante, no. Pero lo que están haciendo es abrir las heridas. Entonces, toda esta gente que no ha sido resarcida, que ha sido víctima, ahora está molesta. Molesta porque ellas sí son víctimas y los han invisibilizado. Los invisibilizó la recuperación de la memoria histórica deliberadamente. Los invisibilizó deliberadamente la Comisión de Restauración Histórico. El Ministerio Público casi no les toma en cuenta sus casos, lleva 7 años con su caso. ¿Sí? El organismo judicial tampoco. Y entonces se sienten ellos invisibles. Esa parte hay que tomarla en cuenta. Licenciado, entonces debería continuar los procesos legales para darles también justicia a las víctimas como doña Marta. ¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Realmente usted cree que la ONU nos va a dar el listado de quienes se desmovilizaron de la ONG? Siendo Antonio Guterres de la Internacional Socialista, ¿usted cree que van a dar eso? O sea, que la mejor solución es mejor darle punto final a todo. Punto final, y que se tomen las medidas del conocimiento de la verdad, las medidas de no repetición y la reparación digna que sea a través de los proyectos, no a través de la vía directa. Doña Marta, ¿cuál es la vía para llegar a una reconciliación y cerrar realmente las heridas que dividen a una Guatemala? Pues bueno, como le digo yo, firmó la paz, ya se me estaba olvidando, pero ahorita otra vez pues estoy dispuesta a perdonar para que haya paz en Guatemala y avisar a tener una reunión con los demás víctimas en Chacalcé, en Nevá, porque ahorita que se colocó la lápida mi señor padre y yo hice una reunión y ahí la mayoría de señoras, todos son víctimas. Todos lloraron, todos pasaron y no hay justicia para nosotros que fuimos afectados por el EGP. No hay justicia para nosotros. Personas desaparecidas, mujeres violadas, mujeres que tal vez a las 7 de la noche se empezaron a guardar y cuando llegó a las 10 de la noche fueron violentadas en sus casas, hombres armados de la guerrilla, hasta los dientes está armado, porque yo lo viví. Mi padre lo buscaron el 3 de abril 82 y como no lo hallaron a mi padre y yo y mi prima fuimos ultrajados. Doña Telma, le pregunto, yo conozco Nevá, que es un bello pueblo, pero también está dividido. ¿Se puede llegar a la reconciliación, tanto en Nevá como en toda Guatemala? ¿Y dejar atrás esta división? ¿Y cómo? Pues como le digo yo, tenemos que darnos las manos, como supuestamente que se firmó la paz y se dieron las manos, pero nunca lo respetaron, violaron la firma de la paz. Porque yo miro esa manita en la municipalidad, las 2 manos de la izquierda, como quien dice que ellos tienen poder al país y los trabajadores honrados no tienen derecho que haya una mano izquierda y una derecha, ¿verdad? Pero no, las 2 manos. Entonces, yo punto de vista, como que sí firmaron mal, pues la firma de la paz,
fue manipulado a la manera de la persona que han quedado, siguen beneficiados hasta hoy fecha. Pero como le digo yo, estoy dispuesta y podemos contratar personas que nos den una plática de psicología, que ya es tiempo que nos hagamos las paces, pues. Ya no hay ni señalamiento por aquí, ni señalamiento por allá. Porque la guerrilla mató gente importante en Neva, empresarios. Por ejemplo, Enrique Brol, Sebastián Guzmán. Esos son los Diego Lush, que se tuvieron que huir de su casa, porque la guerrilla le montó en la terraza y ahí estaban metidos adentro. Don Enrique Brol fue asesinado por una mujer guerrillera. No, yo digo no me interesa que me lleguen a decir a mí como lo fueron a decir en Pare, que vamos a matar a los ricos, vamos a tener pisto, vamos a matar al ejército, vamos a matar al gobierno. Eso no me interesa a mí, porque yo trabajo para trabajar, para comer. Pero si alguien quiere a matar al gobierno, que se lo venga a hacer al Parque Central. Pero no lo hicieron. Mataron poblaciones honradas por tal que el gobierno tomara decisión, o se fuera o qué. Eso es lo que pasó conmigo. Este debate de las modificaciones a la ley de reconciliación abren heridas y se dice que no hay un trato igualitario a las víctimas de ambos bandos. ¿Se puede dar Guatemala las manos? ¿Se puede sanar estas heridas, doña Rosalinda? Sí, con las condiciones que yo mencionaba antes. Primero, el reconocimiento de la verdad, la justicia, también el resarcimiento. Y luego miraríamos quién asume, porque aquí siempre se ha negado que hubo genocidio, que hubo violación a los derechos humanos. Entonces, ¿a quién perdonar? El perdón, como decía Neri, pues tiene que ser de frente a frente quien asume esa responsabilidad. Yo vengo de una comunidad donde cuando imparte justicia la autoridad ancestral, siempre hay personas que asumen su culpabilidad y las personas ofendidas. Entonces, y allí es posible esa armonización, pero mientras que se niegue el genocidio, mientras que hay una negación por todos los actos que el Estado cometió, yo pensaría pues que eso es un proceso que está muy largo. Y en todo caso, aquí varios han pedido perdón, pero las víctimas no. Yo por lo menos hasta no ver el cuerpo de mi padre, de mi esposo, de todos los familiares que están desaparecidos, tan siquiera un destacamento, un jefe de esos destacamentos militares dijera, pues por allí está, aquí está el cuerpo, creo que sería otra la situación, pero mientras seamos nosotros que abramos los cementerios clandestinos, cuando el Estado está ausente, no hay posibilidad de esa reconciliación. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación sobre estas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que se discuten en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender a esta invitación. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.